No, ni madre. Vamos a dar otro minuto para que se completen de ingresar sus compañeros. Chicos de primero, ¿a alguien le toca exponer? Porque me enviaron una presentación de Betty, de teorías y modelos, pero ¿a quién le toca exponerla? Profe, Hey, bueno, aquí tampoco me ha dado tema de exposición. de epidemiología. No, creo que en epidemiología no les habían dado temas la doctora, por lo que he estado checando. Bueno, no se preocupe, Guadalupe, ahorita las repartimos. Sí. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy, de epidemiología. Eh, pues vamos a empezar con los estudios. Esto lo van a retomar cuando lleven metodología de la investigación propiamente. Es importante que lo veamos así como que a grandes rasgos estos tipos de estudio, luego los van a ocupar cuando hagan metodología de la investigación. Y es importante que los conozcan porque cuando realicen o se vayan a graduar, pues van a tener que hacer algo que se llama tesis o tesina, que creo que comúnmente están haciendo tesina. Y pues ustedes van a hacer algún tipo de estudios de los que vamos a ver a continuación y en las siguientes clases, y los cuales ustedes van a retomar propiamente eh, cuando tengan la oportunidad de realizar su tesina para poderse titular. Recuerden que una tesina la exponen su estudio epidemiológico que vayan a realizar y pues con eso les dicen si pasan o no pasan. Entonces es importante que ustedes conozcan este tipo de estudios. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Los estudios epidemiológicos, pues como tal, son vinculados como tal al diseño en grupos, es decir, el análisis de una frecuencia de distribución y de determinados o de determinantes de la salud y factores de riesgo en las poblaciones. ¿Para qué nos sirve un estudio epidemiológico? Para yo estudiar una enfermedad en una población propiamente dicha en un cierto tiempo, ya sea antes, bueno,
antes de ahorita o después de, o comenzando de ahorita hacia adelante, el estudio de ese tipo de enfermedades. Para eso nos sirve precisamente los estudios epidemiológicos. Permítame, déjenme agregar a los demás. Muy bien. Hay distintos tipos de estudios epidemiológicos. También se van a clasificar dependiendo lo que ustedes quieran estudiar. Tenemos, pues, según la intervención del investigador, pueden ser observacionales, es decir, tengo un pacientes a los cuales solamente voy a observar con determinada enfermedad sin yo meter las manos, solamente los voy a observar, ¿sale? Que es realizar sin control por parte del investigador. No meto las manos, no los modifico ni nada. Yo veo la enfermedad del paciente y la veo pasar todo como va. Experimental, pues pueden ser prospectivos, longitudinales, analíticos y de un nivel explicativo. Al ser experimental, yo sí puedo meter las manos en los casos que voy a estudiar, a la población a la que yo voy a estudiar y modificarla como tal. Según la planificación de toma de datos, puede ser prospectivo o retrospectivo. Prospectivo, bueno, los datos recolectados son de un propósito, son primarios como tal de la investigación, y retrospectivos son los datos que se recogen en registros donde el investigador no tuvo participación, que son secundarios. Prospectivamente es solamente que yo tome datos de mi paciente o datos del paciente de ahorita hacia adelante y que son fuentes primarias, mientras que retrospectivos son de lo anterior. Puedo investigar la diabetes mellitus de el 2000, 2005, ya son datos que están ahí recolectados y que solamente yo voy a observar y a recolectarlos como tal. Otro tipo de clasificaciones de los estudios epidemiológicos va a ser según el número de ocasiones en que yo mida la variable. Pueden ser transversales o pueden ser longitudinales. Transversales son todas las variables, son medidas en una sola ocasión, cierto tiempo nada más. Del 2010 al 2015 es mi tiempo en el que yo voy a poder tomar, solamente es en una sola medida. Mientras que longitudinal son las variables de estudio que se van a medir en dos o más ocasiones, ¿sale? Muchas veces esos pueden llegar a ser comparativos. Según el número de muestras de estudio, pueden ser descriptivos, solamente describir yo lo que pasó, tampoco meto las manos hacia lo que son mi objeto de estudio, mientras que los analíticos es yo analizar la muestra que yo tenga y muchas veces no nada más es una sola muestra, sino son varios tipos de muestra. Entonces, esos son los tipos de estudios epidemiológicos y hoy vamos a hablar sobre dos de ellos, que es el descriptivo y que es el analítico. Adri, ¿me puede decir a qué se refiere un estudio descriptivo? Adriana. Sí, solo sacando mi cuaderno. Cuénteme. ¿Qué pasó, Adri? Vale, ¿nos puede decir que es un estudio descriptivo? Ah, sí, Adri. Es donde especifica sus características y sus perfiles. Ok, gracias, Adri. Ay, más o menos la escuchamos. Muy bien. Los estudios descriptivos son estudios transversales de corte o de prevalencia. Aquí pues se puede investigar, va a ser una investigación limitada a medir la presencia de características o distribuciones de un fenómeno de una población en un momento de corte de tiempo determinado. Estábamos mencionando en las diapositivas anteriores que son transversales, solamente medimos un cierto tiempo, no me importa verlo a largo tiempo, sino solamente un corto tiempo. Y en este solamente me voy a dedicar yo a observar el fenómeno más no los factores de riesgo que puedan llegar a afectar ese fenómeno en ese determinado tiempo o el tiempo que afecte a ese fenómeno que yo estoy investigando.
referido a un momento concreto y sobre todo limitándose a describir, como yo les mencionaba ahorita, uno o varios fenómenos sin intención de establecer relaciones causales de otros factores. Y esto es una diferencia con el estudio que sigue, que es el analítico. Entonces les digo, en este solamente nos vamos a limitar a observar el fenómeno, no voy a ver si hay alguna relación con alguna otra cosa, solamente lo voy a describir, ¿sale? Entonces, son estudios solamente observacionales, eso es una de las características importantes de estos estudios descriptivos. No se interviene o se manipula el factor de estudio. Entonces, prácticamente es observacional, no es experimental. ¿Puede haber combinación de diferentes tipos de estudios? Sí, ¿sale? Y aquí es también algo importante porque cuando ustedes hagan su tesis, pueden combinar distintos tipos de estudio en su investigación que ustedes vayan a realizar. Entonces, descriptivo solamente es observacional, no vamos a intervenir de ninguna manera ni tampoco a manipular ningún factor dentro del estudio que vamos a realizar. Y tenemos dos tipos descriptivos, el transversal y el longitudinal. En estos, pues analizamos el fenómeno en un periodo de tiempo corto, ¿sale? No es largo el periodo de corto, como muchos estudios que pueden llegar a ser muy largos, como por ejemplo ahorita lo de la vacuna del VIH, es un estudio que se viene realizando desde hace muchísimo tiempo y no es un estudio nada más transversal. En ese caso es un estudio longitudinal, porque el estudio longitudinal abarca muchísimo más tiempo de estudio como tal. Dentro del transversal, pues es un punto específico en el tiempo, ¿sale? Que son las líneas ahí que vemos en curva, solamente agarramos una parte de la curva y nada más nos interesa ver esa parte. Puede haber algún momento en que si yo ya no continúo estudiando mi fenómeno, que haya alguna otra factor o alguna otra determinante en ese estudio, pues sí, pero pues como yo hice un corte transversal a la investigación, pues ya no supe qué más. Y como les decía, el estudio longitudinal, pues es varios tiempo, un largo tiempo de investigación, y pues pueden ser de un solo individuo o pueden ser en poblaciones grandes para nuestra investigación. Este tipo de estudio pues pretende identificar y describir fenómenos de salud o enfermedad mediante la observación y medición de los mismos. Y bueno, aquí se hacen las 4 preguntas importantes para un estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en una enfermedad? ¿A quién le está pasando esto? ¿A qué población? ¿A qué individuo nos está pasando? ¿Dónde ocurre ese fenómeno? ¿A qué área geográfica se está refiriendo mi investigación? ¿Y cuándo sucede? ¿En qué determinado momento está sucediendo ese proceso de enfermedad o salud en el cual yo voy a investigar? Entonces, siempre esas 4 preguntas yo me debo de hacer y de plantear cuando vaya yo a describir algún estudio y sobre todo estudios descriptivos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le pasa eso? ¿Dónde ocurre ese fenómeno? ¿Y cuándo sucede? ¿Por qué son importantes estas preguntas? Porque cuando ustedes hacen un planteamiento del problema, cuando ustedes van a plantear el problema que van a ustedes a estudiar, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, pregunta con lo que estoy explicando, los estoy haciendo bolas, chicos. Viviana dice que no, por allá no sé qué nos digan. No, nos estoy haciendo bolas. Muy bien. Bueno, si no estamos haciendo bolas, continuamos entonces. ¿Qué características deben tener estos estudios? Ana Cecilia, ¿nos puede ayudar a leer la siguiente diapositiva? Dice, intentan describir enfermedades con la mayor precisión y que sirvan la base para programas de salud. Permite generar hipótesis como hace para la realización de estudios analíticos o experimentales. Actualizarnos los cambios de una enfermedad o fenómeno de la salud ya conocido. Son el punto de partida de cualquier trabajo o estudios epidemiológicos. Ok, muchas gracias, Ana Cecilia. Entonces, nos intentan describir las enfermedades con una mayor precisión precisamente y que va a formar parte de la base posterior para programas de salud, ¿sale? Por ejemplo, un estudio de influenza, pues nos puede servir para posteriormente realizar programas de salud dentro de los programas de salud pública. Nos permiten pues generar hipótesis en algún momento para después analizar ese tipo de estudios.
Digo, de un descriptivo podemos pasar a un analítico. Nos pueden actualizar pues, los cambios de una enfermedad. Puede ser que ya hayamos estudiado la influenza española, pero después la influenza se volvió a retomar en el 2009 y vamos a hacer comparaciones de los distintos tipos de influenza, ¿sale? Y son un punto de partida para cualquier tipo de trabajo de estudio de epidemiológico. Las fases del estudio descriptivo, pues uno es identificar la población de estudio, ¿sale? En dónde me voy a situar yo para seguir mi estudio. Ixmiquilpan, Nopala, Chapan, Actopan, esa es mi limitación de mi población de mi estudio. Definir los objetivos del estudio. ¿Qué es lo que yo pretendo investigarle a mi población? Definir la enfermedad o fenómeno de estudio. ¿Qué enfermedad es la que voy a estudiar? Diabetes, hipertensión, obesidad, influenza, COVID, diferentes tipos de enfermedades. Definir las variables del estudio. ¿Qué es a lo que me voy a centrar en lo de mi enfermedad? ¿A quién se lo voy a también a realizar? ¿A qué grupo de edad se lo voy a realizar? Seleccionar las fuentes de información primarias y secundarias. ¿A qué artículos? ¿A qué revista médica? ¿A qué tesis me voy a referir? Entonces, es investigar lo que yo voy a estudiar. E identificar los indicadores epidemiológicos como tal a los que yo me voy a estar basando para mi estudio. Entonces, esas son las fases de un estudio descriptivo. Vuelvo a repetir, todos estos puntos son importantes que ustedes los conozcan. Digo, de todos modos los van a retomar cuando lleven metodología de la investigación, pero son importantes porque cuando realicen su tesis para graduarse, los van a tener que tomar en cuenta. Tienen que hacer un planteamiento del problema, tienen que hacer objetivos para su planteamiento del problema, tienen que ver cuáles son las variables que ustedes van a describir con el planteamiento del problema que ustedes están realizando, qué enfermedad se van a enfocar, a qué población se van a enfocar y a enfocar para la investigación y que les dé un resultado, ¿sale? Tienen que planear toda esa parte para que les dé un resultado, que van a ser las probables hipótesis que ustedes se puedan llegar a hacer. Las ventajas de este estudio es que son muy baratos, son fáciles de diseñar y ejecutar, fácilmente repetibles. ¿A qué me refiero con repetibles? Es que si ustedes estudian una enfermedad aquí, la podemos repetir en otro lugar y en otro y en otro y en otro, ¿sale? Se caracterizan de la frecuencia y la distribución de una enfermedad y son útiles para valorar la repercusión de enfermedades remitentes, es decir, que a veces pueden llegar a volver a expresarse ese tipo de enfermedades. ¿Sale? No sé si haya dudas, preguntas sobre el estudio descriptivo. Alguien me había mandado en lo del Classroom que si podían utilizar otro tipo de bibliografía y me mandaron un artículo de Cecielo, bueno, de la plataforma Cecielo, y creo que se lo reenvié también a Gerardo. Ese artículo está muy bueno, muy explícito, aparte del que les había puesto yo en la plataforma. Si alguien lo tiene y lo puede compartir en el grupo, estaría perfecto, después yo se los envío. Explica muy bien tanto el estudio descriptivo como el estudio analítico. No sé quién me lo envió, de los que están aquí, no sé si alguien lo tenga. Yo, Mireya. Ah, Mireya. Ah, fue usted, Mireya. Muy buen artículo, ese no lo había visto, se me había pasado. Después si lo puede compartir o si no, después se lo subo a la plataforma de Classroom. Digo, bastante bueno. De hecho, tomé algunas cosas de ese artículo para la exposición que estamos dando ahorita. Muy bien. Entonces vamos con el estudio analítico. A diferencia del anterior que vimos, pues se caracteriza porque pretende descubrir una hipotética relación entre algún factor y un determinado efecto. A comparación del anterior, el otro solamente lo observábamos y no veíamos que hubiera tanto una manipulación de nosotros hacia lo estudiado y que tampoco o viéramos qué factores estén determinados para lo que estamos estudiando. En este estudio analítico sí, vemos el factor que está haciéndonos relación a lo que estamos haciendo o a lo que estamos estudiando, el efecto que tiene ese factor de riesgo o ese factor protector a lo que estamos estudiando nosotros. Es un estudio también observacional y eso, igual que el estudio descriptivo, también es observacional. Tiene un sistema de control de sesgos y de factores de confusión. ¿A qué me refiero con sesgos? Es que no puede haber alguna otra cosa que nosotros no nos demos cuenta que esté afectando
a la enfermedad que nosotros estemos estudiando sin darnos cuenta. O si nos damos cuenta, pero hacemos como que no nos damos cuenta y ahí lo dejamos pasar y lo describimos en nuestro estudio. Tiene una visión dinámica del proceso de salud de enfermedad y las posibles relaciones causales definidas en el tiempo, a comparación del estudio descriptivo, que solamente veíamos que el factor, veíamos la enfermedad, pero no veíamos si el tiempo lo afectaba a la enfermedad. Aquí en el analítico sí, vemos que el tiempo puede afectar a la enfermedad que estamos estudiando. Igual que el anterior, pues tenemos diferentes tipos de estudios analíticos. Aquí tenemos, pueden ser experimentales u observacionales. Los experimentales es que nosotros solamente vemos nuestra muestra, puede ser aleatoria, es decir, podemos escoger distintos grupos de poblaciones y nosotros estudiarlas como tal. Y podemos nosotros manipular a esas poblaciones, o sea, nosotros meter las manos y modificar, ponerles un factor de riesgo, quitarles, verles o no, ¿sale? Y a comparación de un estudio observacional analítico, que solamente hay dos tipos de grupos, un grupo que puede estar expuesto a un riesgo y otro grupo que puede estar no expuesto al riesgo. Por ejemplo, tenemos adolescentes. Alguien me manda un mensajito por acá. Sí, viene, puede ir al baño. Tenemos dos grupos. Tenemos dos grupos de adolescentes de 16 a 18 años, pero son dos grupos. Un grupo le vamos a dar de tomar coca y al otro grupo no le vamos a dar de tomar coca, solamente pura agua. Vamos a observarlos por un cierto tiempo a ver qué pasa. Y vemos que en el grupo que tomaron coca aparece que la mayor parte tienen diabetes y los que tomaron agua, nadie tiene diabetes. Entonces, nosotros estamos, manipulando porque yo le di agua y coca a uno de los dos grupos. Tengo dos grupos, los estoy observando, pero estoy manipulando yo a mis grupos, a comparación del anterior descriptivo. Yo solamente veía qué pasaba. Si toman coca o no toman coca, pues allá ellos, ¿sale? Pero voy a ver si aparece o no aparece la diabetes entre 16 a 18 años. En este caso no, yo sí los manipulo porque voy a ser experimental y aparte voy a observar, ¿sale? Y comúnmente son dos grupos los que nosotros podemos observar. ¿Qué características tiene este estudio analítico? Pues es de corta duración y es ideal para un estudio de enfermedades raras. También es de bajo coste, es un estudio longitudinal y retrospectivo. Longitudinal habíamos dicho que es por un largo tiempo a veces y retrospectivo porque lo puedo seguir observando o lo veo anteriormente. Y no es bueno para comparar hipótesis previas de causalidad. Muy bien. Entonces, esos son los distintos tipos de estudios que tenemos en esos momentos, que son el estudio descriptivo y el estudio analítico. Muy bien, vamos con las preguntas. Guadalupe, ¿cuál es la diferencia entonces entre un estudio analítico y uno descriptivo? Cuéntame. Cuéntame, Guadalupe. Guadalupe, ¿se me escucha por su participación del día de hoy? ¿Cuál es la diferencia? Gerardo, usted alzó la manita. ¿Cuál es la diferencia? Por lo que entendí, el estudio descriptivo solo se enfoca en el primer análisis del estudio. No se mete como tal a los resultados. Sin embargo, lo que es el analítico, se profundiza más el estudio a obtener un resultado o el porqué de las cosas. Ok. Muchas gracias, Gerardo, por su comentario. ¿Alguien más me puede decir? Vamos al azar. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio analítico y uno descriptivo? Bueno, como
como dice compañero, a lo que yo vi, pues solamente se centra más en eso, ¿no? Por ejemplo, de una enfermedad, solamente describe los síntomas, por así decirlo, no se centra en el por qué, o analizar el por qué o cuántos casos se están dando en cierto lugar. Es solamente, bueno, describirlo y ya en el analítico analizar el por qué, los síntomas y buscar una solución, ¿no? Hacer ya pues estudios y todo eso. Ok, muchas gracias, Vale. Mireya, ¿cuál es la diferencia entre un estudio descriptivo y analítico? En el descriptivo se enfoca más en describir y se enfoca más en lo que es persona, lugar y tiempo. Ajá. Y en el analítico, aquí se encarga de analizar del porqué de las enfermedades y se encarga como de comparar a las personas que tuvieron y, bueno, los que estuvieron expuestos y los que no estuvieron expuestos. Ok, Mireya. Muy bien, gracias. Vamos a ver, Mode, ¿qué es un estudio transversal y un estudio longitudinal? ¿A qué me refiero con transversal y longitudinal? Según lo que yo acabo de explicar. Adolfo, usted alzó la manita. El estudio transversal intenta analizar el fenómeno de un periodo de tiempo corto o un punto en el tiempo, por eso se les denomina de corte. Ajá. Ese es el transversal. ¿Y el longitudinal? Ajá. No sé si no sabría. Ok. Muy bien, gracias, Adolfo. Mode, volvemos con usted. ¿Qué diferencia hay entre transversal y longitudinal? El transversal podría ser el tiempo que se determinó, perdón, profe. Sí, Adri. Del tiempo que se determinó, por ejemplo, la enfermedad, y el longitudinal en las personas que estuvieron, por ejemplo, expuestas. Ok. Muy bien, Adri, gracias. Ana Cecilia, cuénteme usted qué es transversal y qué es longitudinal. Bueno, lo que yo le entendí es, el transversal es un punto específico, que es un tiempo corto, y el Ajá. punto longitudinal es un estudio de un tiempo más largo. Bueno, así en resumen lo entendí. Ok. Muy bien, Ana Cecilia. Gracias. Ok. Vuelvo a repetir. En esta parte, la transversalidad es como ahorita nos los mencionó precisamente Ana Cecilia. Transversal solamente es un pequeño tiempo, ¿sale? No me voy a dedicar a verlo por largo tiempo, mientras que el longitudinal, el tiempo se extiende muchísimo más, ¿sale? Voy a estudiar la enfermedad por un largo tiempo. Transversal solamente es por un corto tiempo, ¿sale? ¿Qué estudio me conviene más? Pues obviamente un longitudinal, porque voy a ver los efectos mayores de la enfermedad por un largo tiempo, ¿sale? ¿Podemos hacer cualquiera de los dos? Sí, podemos hacer un transversal que es más corto tiempo cuando tenemos un poquito más, a veces mayor deprisa en nuestras investigaciones, lo hacemos, por ejemplo, más pequeño, ¿sale? Transversal. ¿Qué diferencia hay entre el descriptivo y el analítico? Descriptivo va a ser observacional solamente mi estudio, no voy a meter las manos a mi enfermedad que yo estoy estudiando, solamente la voy a observar y la voy a ver cómo pasa, ¿sale? No voy a relacionar factores de riesgo dentro de mi estudio descriptivo. O sea, puedo ver factores de riesgo que van y vienen en la enfermedad,
pero no los voy a describir tanto al 100%. Y dos, el tiempo no va a estar relacionado con la enfermedad que yo estoy estudiando. No la voy a describir, no voy a decir, la obesidad está relacionada con el tiempo entre el 2000 y el 2005, ¿sale? No lo voy a describir. A comparación del analítico, el analítico yo sí puedo experimentar con mis pacientes y aquí puedo tener dos grupos de muestra. Les decía, uno que puede ser al que yo modifique o le ponga un factor de riesgo y al otro sin ponerle algún factor de riesgo y ver cómo continúa en el tiempo, ¿sale? Y ahí sí yo puedo experimentar con mis pacientes, yo puedo meterles o no meterles algún factor de riesgo, eso es importante. Entonces, esa es la gran diferencia entre un estudio analítico y un estudio descriptivo, ¿sale? Uno puede dar paso al otro, sí, ¿sale? Puedo cambiar de un transversal a un longitudinal y decir, no, ¿sabes qué? Mi investigación la quiero hacer más larga, no me conviene verla en 2 años, la prefiero ver en más tiempo, sí, sí lo pueden hacer, ¿sale? Entonces, esa es la gran ventaja de estos estudios epidemiológicos, que ustedes pueden cambiar esos tipos de estudios. Digo, hay otros diferentes y los vamos a ver en las siguientes clases, pero ustedes pueden modificar esa parte de sus estudios, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver. Yesenia, ¿a qué conclusión llegamos con esto? ¿Para qué te van a servir este tipo de estudios? ¿Para tu vida diaria de enfermera o para qué nos van a servir? Yesenia. Bueno, pues sería aprender a diferenciar, bueno, cada uno de los tipos de estudios que nos dijo, por ejemplo, de estudio analítico y estudio, bueno, igual sobre el estudio transversal y longitudinal. Bueno, es lo que nos da a conocer, ¿cómo podría ser? Yesenia, bueno, Sí, está muy bien la respuesta que me dijiste. Muy bien. Diana, ¿para qué te serviría tu vida diaria o para qué te sirve en la enfermería este tipo de estudios? Pues más que nada sería como para, bueno, pues casi como lo que dijo la compañera, para saber identificar como qué tipo de problema pertenece a cada tipo de estudio. Y también como dijo usted, nos puede funcionar para hacer nuestra tesis o la tesis. Así es, Diana. Entonces, esto les va a servir posteriormente para hacer precisamente su tesis o tesina. Están haciendo tesina, bueno, cuando se gradúen van a hacer una tesina. Si a ustedes no les queda comprendido esto, de todos modos lo van a retomar cuando lleven una metodología de la investigación. Si a ustedes no les queda un poco comprendido esta parte, no van a poder realizar bien su tesina, ¿sale? Digo, aunque a pesar de que ustedes consigan un tutor, si ustedes no lo saben aplicar, si ustedes no saben qué tipo de estudio van a realizar, porque lo tienen que describir, tienen que decir, voy a utilizar un estudio transversal, descriptivo, observacional, retrospectivo, prospectivo, entre otros estudios que vamos a nosotros a ver. Si ustedes no lo ponen en su investigación, va para atrás su tesina, y va para atrás su tesina, y va para atrás su tesina, ¿sale? Entonces sí es importante, digo, y los evalúan, ustedes no crean, les evalúan primero que esté bien su tesina, y posteriormente la tienen que exponer, y dentro de esa exposición les van a hacer preguntas para poderse graduar y decir, está aprobado o reprobado en su tesina, ¿sale? Entonces sí es importante que ustedes sepan este tipo de estudios importantes, ¿sale? Entonces, no solamente aparte de la diferenciación. Uno sí es la diferenciación porque cuando hagan su investigación, pues tienen que saber qué es lo que van a hacer. Y dos, pues para poder realizarla por completo y pues poder graduarse. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, no sé si haya dudas, preguntas, chicos. Digo, terminamos pronto el tema, pero les empecé a hacer preguntas para ver si estaban poniendo atención. Más o menos estaban poniendo atención a los que les pregunté y leyeron. Eso es bastante bueno. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Quedó claro el tema? Muy bien.
La siguiente clase vamos a continuar con los distintos tipos de estudio. Aguas, chicos, así como les pregunté a los de primero ahorita, ¿qué diferencia hay entre una teoría y otra? Y a pesar de que la teoría la vimos la semana pasada, va a suceder lo mismo con esto. Vamos a continuar viendo los estudios, pero les voy a decir que hay las diferencias, les voy a preguntar qué diferencia hay entre el estudio que vimos la semana pasada con el estudio que estamos viendo hoy. Entonces traten de leer y estudiar. Yo sé que es pesado estudiar varias materias, pero aún así las tenemos que hacer porque todas se van a relacionar unas contra otras y de todos modos pues vamos a seguirles preguntando. Muy bien. Si no hay dudas, no hay preguntas, chicos, eso sería todo. Nos estamos viendo ahorita en la siguiente clase, creo que nos toca todavía juntos con nutrición. Entonces ahorita los veo en unos minutitos. Vayan a tomar agua, descansen tantito, ¿sale? Hasta nos vemos, chicos.